Hola, esto es Al Gusto y al Dente, el espacio donde las emociones y los sabores se juntan. Soy Cinzia Procopio, divulgadora especializada en salud, bienestar y neurogastronomía, autora del libro Calma tu hambre emocional y despierta tu paladar. Y quiero darte la bienvenida a otro episodio de Al Gusto y al Dente, donde saboreamos la vida a fuego lento. ¿Sabes cuál es la nueva pandemia silenciosa? No está en los hospitales, ni se cura con medicamentos. Se llama fatiga mental crónica y afecta sobre todo a mujeres que lo hacen todo. Trabajan, cuidan, acompañan, sostienen, escuchan y resuelven. Y casi nunca se detienen. Pero hay un momento en que el cerebro dice basta. Y ese basta llega en forma de agotamiento emocional, de olvidos, irritabilidad o esa sensación de estar desconectada de ti misma, aunque todo parezca estar bien. Hoy quiero hablarte de eso y de cómo podemos aprender a soltar antes de que la mente nos apague. Hablemos del cansancio invisible. La fatiga mental no siempre se nota por fuera. Puedes dormir 8 horas y aún así sentir que no descansas. Lo curioso es que no proviene solo del trabajo o de las obligaciones, sino de la carga invisible que llevamos. Pensar en todo, anticipar problemas, cuidar de los demás y mantener la calma. Las estadísticas recientes en salud mental lo confirman. Las mujeres entre 45 y 65 años reportan un aumento del 30% en síntomas de fatiga cognitiva y ansiedad leve, no por falta de fuerza, sino por exceso de autoexigencia. El cerebro funciona como un músculo. Si lo forzamos con múltiples tareas, sin pausas y sin estímulos placenteros, se inflama. Y no es una metáfora. El estrés crónico produce neuroinflamación, lo que explica esta niebla mental, la pérdida de concentración y el cansancio que no se va con vacaciones. Ahora, ¿cómo nos metimos en esta trampa? Nos criaron para ser útiles, eficientes y responsables. Desde pequeñas escuchamos frases como hazlo bien para que no se quejen, no dejes las cosas a medias, si tú no las haces nadie las hará. Y así fuimos programando nuestra mente, para funcionar, no para descansar. Con el tiempo, esa costumbre se volvió una especie de modo automático que se activa cada mañana, incluso antes de abrir los ojos. Revisamos mentalmente los pendientes, el desayuno, el correo, la lavadora, la reunión de las 4, los hijos, la mamá, la amiga que hace días que no me responde el mensaje. Y mientras tanto, esa parte de nuestra mente que solo quiere existir en paz se queda esperando su turno, un turno que casi nunca llega. Muchas veces confundimos cuidar con controlar. Queremos que todo salga bien, que nadie sufra, que la casa esté en orden, que el trabajo funcione, que la familia esté bien, que la comida sea saludable, que el perro esté bañado y que además no perdamos la sonrisa. Pero ese impulso de control permanente genera un ruido mental constante, una especie de zumbido interior que no se apaga ni de noche. Y ahí está esa voz interna diciéndonos, no puedes parar todavía, falta más, solo un poco más. Esa voz que al principio parecía nuestra aliada, se convierte con los años en un látigo invisible. Nos exige perfección, pero nunca nos concede tregua. Y lo curioso es que nadie nos las impone, la llevamos dentro, tatuada entre los pliegues de la culpa y de la responsabilidad. Ahora, el gran desafío es aceptar que soltar no es rendirse. Es confiar. Soltar significa no tengo que hacerlo todo hoy, no tengo que resolverlo todo ahora. Y no pasa nada si descanso 5 minutos o 10 o 15. Soltar es también permitir que la vida y los demás hagan su parte. A veces soltar es dejar que el hijo se equivoque, que la amiga se enfrente sola a su problema, o que la ropa se quede sin doblar esta mañana. Porque el mundo no se derrumba. Si nos damos permiso para descansar, no va a pasar absolutamente nada malo. Eso lo creemos nosotros, pero no es así. El mundo va a seguir adelante. La neuropsicología lo explica con una belleza muy sencilla. El cerebro se autorregula cuando alterna momentos de concentración con descanso, silencio y placer. No son culpas, sino con intención. Y esa
Alternancia no es un lujo, es biología pura. Cuando descansamos, el cerebro limpia los residuos del estrés, consolida la memoria y reactiva la creatividad. Por eso, después de una siesta o un paseo, las ideas aparecen solas, como si alguien hubiera encendido la luz. Voy a darte un ejemplo. Imagina a Laura, que tiene 48 años, trabaja en una oficina, cuida a su madre, organiza la casa y hace ejercicios porque debe hacerlo. Y lleva una lista mental tan larga que ni siquiera ella sabe por dónde empezar. Cada noche se acuesta con la sensación de haber corrido un maratón, aunque apenas se haya movido del escritorio en todo el día. Pero un día su cuerpo le da un aviso. Se le olvidan las cosas, le cuesta concentrarse, llora por cualquier detalle, pero ella piensa que es cansancio, pero no, es fatiga mental. Esa es saturación del sistema, cuando el cerebro no tiene espacio para procesar, solo para responder, como si el disco duro estuviera lleno. Cuando finalmente se detiene, siente una culpa feroz. ¿Cómo voy a descansar si todavía tengo tanto por hacer? Y ese pensamiento repetido una y otra vez termina siendo más tóxico que el cansancio mismo. Hasta que un día, sin planearlo, se da permiso para salir a caminar, sin auriculares, sin reloj, sin propósito. Solo caminar. Media hora de silencio. Y algo cambia. No mucho, pero lo suficiente para recordarle que la pausa también es una forma de cuidado. La mente necesita espacio. No hay estímulo en solitario. Necesita silencio, no solo productividad. Y nosotras, las que pretendemos hacerlo todo, necesitamos entender que el descanso no es una recompensa, es una necesidad fisiológica. Una mujer descansada no es una mujer floja, es una mujer lúcida. Y esa lucidez es quizás la forma más poderosa de libertad. Pero hay varias cosas que podemos hacer. Alimentar la mente. Sí, lo que comemos también cuenta. El cerebro no vive solo de ideas, vive de energía real. Y necesita combustible limpio, no ultraprocesados. No de esos bocadillos que prometen felicidad instantánea, pero deja la mente nublada y el cuerpo vacío. El cerebro es apenas el 2% de nuestro peso corporal, pero consume casi el 20% de la energía que usamos al día. Cuando lo alimentamos con comida ultraprocesada, como ponerle gasolina adulterada a un buen motor, se apaga, empieza a tener fallas y se vuelve errático. Por eso, esos picos de azúcar y el exceso de café y la falta de magnesio no solo afectan el cuerpo, también aumentan el estrés mental. Nos deja ansiosas, irritables, con esa sensación de que el mundo va más rápido que nosotras. En cambio, hay alimentos que literalmente calman el sistema nervioso. No metafóricamente, fisiológicamente. Frutos secos, chocolate amargo, pescado azul, aguacate, legumbres, verduras verdes. Todos estos alimentos ayudan a estabilizar los neurotransmisores. Son esas pequeñas moléculas de la calma, la serotonina, la dopamina, el GABA. El magnesio, por ejemplo, actúa como un freno natural del estrés. Relaja los músculos y equilibra la actividad eléctrica del cerebro. Cuando falta, la mente corre como si tuviera un motor encendido sin frenos de mano. Y luego está la cocina como terapia. Cocinar despacio, con más aromas que prisas, puede funcionar como una meditación activa. No hace falta encender velas ni poner música zen, que aunque si quieres, pues también vale, ¿no? Lo importante es el ritmo, el acto consciente de cortar, mezclar, oler, probar. Ese momento en que el cuerpo se aquieta y la mente deja de pensar en el pasado o en el futuro para quedarse ahí, en el presente, frente a una cebolla que se dora lentamente. Son momentos de oro. Cocinar puede ser una forma de volver el cuerpo a la tierra, al placer sencillo. Y cuando la mente está cansada, esa conexión sensorial se vuelve medicina. El olor a pan tostado, el sonido del cuchillo sobre la tabla, el vapor del caldo que sube despacio. ¿No lo has vivido? Todo eso nos recuerda que seguimos aquí, que seguimos vivas, que la vida no está solo en la pantalla, ni en la lista de pendientes.
Voy a contarte una pequeña historia de una seguidora, Claudia, tiene 55 años. Ella vive con su pareja y sus 2 hijos ya adultos. Un día, agotada de todo, del trabajo, el ruido, las obligaciones, decidió cocinar algo solo para ella. No para alimentar a nadie más, no, era para complacerse ella misma. Entonces sacó una receta vieja que había guardado en una libreta, creo que era una crema de calabaza con jengibre. Entonces prendió una vela, puso una copa de vino blanco y empezó a pelar la calabaza despacio, luego las cebollas y así todos los ingredientes. Sin mirar el reloj, sin mirar el teléfono, sin nadie alrededor. Cuando terminó, se sentó, se comió una cucharada de la sopa y lloró. Pero no de tristeza, sino de alivio, porque en ese momento entendió que ese pequeño acto de presencia era justo lo que su cuerpo necesitaba para bajar el ruido mental que tenía. Cocinar solo para ti, una vez a la semana, puede parecer insignificante, pero en realidad es un gesto de poder silencioso. Es decirle al cerebro, no todo es urgencia, también hay espacio para el placer. Y cuando el cerebro entiende eso, todo cambia. La memoria se aclara, el ánimo se equilibra, la mente se vuelve más ligera. Así que pruébalo. Haz tu propio ritual, que el ritual se adapte a ti. Una receta sencilla, sin pretensiones. Cocina solo para ti, aunque vivas con alguien como Claudia. No te preocupes, aunque parezca raro, hazlo. Y hazlo no solo para complacer, sino para cuidarte. Date ese gusto. Ese pequeño gesto puede devolverte claridad. Y cuando una mujer recupera claridad, recupera el poder. Y con el poder la calma, que es sumamente importante. Ahora te propongo un ejercicio práctico. Se llama el inventario mental. Haz este ejercicio una vez por semana. No te tomará más de 15 minutos, pero puedes cambiarle las cosas que tú consideres una vez que lo domines, ¿no? Busca un lugar tranquilo, sin pantallas, sin interrupciones, y toma una hoja de papel. No lo hagas ni en el celular ni en la tablet. Escribe, que es muchísimo mejor para el cerebro. Vas a hacer 3 columnas. La primera columna la vas a llamar lo que me toca realmente. Y ahí vas a anotar todas tus obligaciones reales, no las imaginarias, no las autoimpuestas, las cosas que dependen de ti exclusivamente. Pagar una factura, ir al médico, preparar una reunión, llamar a alguien para algo en particular. La segunda columna la vas a llamar lo que puedo delegar o compartir. Aquí se abre el espacio de lo posible. A veces creemos que somos imprescindibles, pero no lo somos, y eso es liberador. Puedes pedir ayuda, soltar una parte, dejar que otros participen, aunque no lo hagan igual que tú, porque la perfección no es el objetivo, el equilibrio sí. Y la tercera columna la vas a llamar lo que puedo dejar aquí. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que puedas dejar ir? Que no lo vas a hacer tú. Es la más difícil. Ahí van las cosas que cargas por hábito o por culpa, las cosas que haces porque, bueno, siempre las he hecho yo. Quizás es mantener una conversación agotadora, revisar cada detalle del trabajo de otro, pero es de otro, no es el tuyo. El solo acto de escribirlo calma el sistema límbico, el centro emocional del cerebro. Cuando ordenamos el caos mental en una hoja, el cerebro interpreta que el peligro disminuye y literalmente bajan los niveles de cortisol, que son las hormonas del estrés. Por eso, después de escribir, siempre o algunas veces suspiramos, pero no es casualidad. El cuerpo entiende que puede relajarse. Visualizar las cargas es el primer paso para aligerarlas, porque lo invisible pesa más. Una tarea que no se nombra se multiplica en la cabeza, se distorsiona. En cambio, cuando la escribes, la ves con otra perspectiva. Ya no es una montaña, es una lista. Y una lista se puede reorganizar, se puede priorizar y se puede recortar también. Te cuento una historia breve de cuando le di esta herramienta a un grupo de amigas. Cuando quería yo entender si funcionaba solo para mí o realmente serviría a muchas personas. Marina, que tiene 55 años, es terapeuta y es madre de 2 hijas ya adultas. Ella vive corriendo, convencida de que
puede fallar, no puede fallar en nada y todo lo tiene que hacer ella. Y es terapeuta, ¿eh? Eso es lo irónico. Un día me escribió y me dijo, voy a hacer este ejercicio esta semana. Y al final de esa semana me mandó un mensaje de voz que en resumen describía todo el proceso, cómo lo había vivido y cuál había sido el resultado. Entonces más o menos viene así. Empieza la primera columna, escribe 20 cosas. En la segunda solo 3. Y en la tercera nada. Entonces se queda mirando la hoja y empieza a llorar. Pero no de tristeza, sino de sorpresa, porque no sabía que ella cargaba con tanto. La semana siguiente volvió a hacerlo. Volvió a hacer el ejercicio. Pero esta vez logra pasar 3 tareas a la segunda columna. Y en la tercera columna escribe, dejar de revisar el WhatsApp de mis hijas para ver si están bien. Porque lo hacía continuamente en el día, 2 o 3 veces. Fue un acto mínimo, pero simbólico, eso de soltar de a poquito. Porque hacerlo así se convierte en una medicina mental. Así que si al final del día te descubres diciendo no hice nada, revisa tu lista. Verás que hiciste demasiado. Y tal vez lo que no se ve, sino que es invisible, es lo que realmente está haciendo peso. Pensar, sostener, contener, organizar, cuidar, porque eso también cuenta. De hecho, es lo que más agota. Así que cuando escribas tu inventario, no lo hagas como una tarea más, sino como una forma de limpiar el ruido, de decirle a tu mente, aquí está todo, no necesito recordarlo todo al mismo tiempo. Es una manera de descargar peso sin abandonar nada importante. Hazlo cada semana y te acostumbrarás. Hazlo como quien se sienta a conversar consigo misma y date el permiso de dejar espacios en blanco. Es importantísimo buscar esos espacios de descanso. Uno no tiene que descansar todo el día, pero unos 5 o 10 minutos entre una actividad gruesa y otra te va a ayudar muchísimo. Para cerrar, la fatiga mental no se cura con una semana libre. No basta con apagar el teléfono ni con escapar un fin de semana al campo. Mucho menos dormir 12 horas seguidas. Eso ayuda, por supuesto, pero es apenas un parche en una tela que se está desgastando. La verdadera recuperación llega con pequeñas decisiones diarias, con decir no a lo que nos suma, con antes de respirar y dar una respuesta un poco dura, con dejar un espacio en blanco en la agenda sin sentir culpa, con cocinar despacio, leer sin apuro, caminar sin auriculares, mirar por la ventana sin propósito. Aprender a soltar es un acto de amor propio y en muchos casos también es un acto de justicia con nosotras mismas, porque hemos sostenido el mundo con las manos, con el cuerpo y con la mente. Y llega un momento en que ese mundo puede sostenerse solo un rato, mientras nosotros descansamos. Soltar no es desinterés, es confianza. Es creer que todo puede seguir funcionando, aunque nosotros no estemos empujando cada rueda. Piensa en esto. Cada vez que te detienes, le enseñas a tu cuerpo que no está en guerra, que puede bajar la guardia, que no todo depende de ti. Esa pausa es biología, no pereza. El cerebro necesita descanso, igual que el estómago necesita digerir. Y si comemos emociones sin pausa y acumulamos pensamientos sin respiro, terminamos empachada de deberes. Y no debería ser. Quizás la próxima vez que sientas esa niebla mental, ese cansancio que no se va ni durmiendo, puedes recordar esto. No se trata de hacer menos, sino de hacerlo con más presencia, de elegir mejor a qué le das tu energía, a quién le das tu tiempo. Cada pequeña decisión, cada pausa consciente es una semilla de salud mental. Y si quieres seguir explorando cómo las emociones y la comida se entrelazan, encontrarás en mi ebook los temas esenciales de la primera temporada. Te dejo el enlace en la descripción. Es un viaje por esas historias donde el hambre no siempre es de comida, sino de calma, de ternura, de sentido. Recuerda, tu mente también necesita una buena receta de descanso, una pizca de silencio,
una cucharada de ternura y una buena dosis de tiempo para ti. Esa es la receta que nunca falla. Gracias por estar aquí. Espero que hayas disfrutado el episodio. Y si te movió, compártelo con alguien que también lo necesite. Porque compartir es la manera más sencilla de conectarnos con los otros. Nos escuchamos en el próximo episodio de Al Gusto y al Dente, donde las emociones y los sabores se juntan y saboreamos la vida a fuego lento.